Amén, hermanos, por esta palabra. Creo que esta es una palabra que, digamos, nos ha estado inquietando mucho con respecto a la manera que nosotros oramos y la manera como hemos venido orando desde hace mucho tiempo. Pero una de las consideraciones que tenía yo al escuchar esto es que definitivamente no podemos hablar de cómo se ora ni de las claves para la oración si nosotros no oramos, ¿verdad? Eso es algo muy que debe de estar en nosotros, o sea, debemos de ser personas de oración. Y eso me llamaba mucho la atención porque definitivamente a mí me falta mucho por entrar en la oración, pero fue algo que me tocó esta noche, ¿verdad? El Señor me mostraba que definitivamente debo de orar, ¿verdad? Debo de ser una persona que está constantemente en oración y que debo de aprender a orar, ¿verdad? Inclusive el hermano decía que los hermanos nuevos deberían de aprender esto, pero creo que es muy nuevo para todos nosotros. Es algo que definitivamente no sabíamos o no lo practicamos, ¿verdad? Tal como el ejercicio de entrar en nuestro espíritu, ¿verdad? Es esto de la oración, porque nosotros ciertamente sabemos que tenemos un espíritu, que es un órgano, que luego se convierte en una persona, el espíritu, pero a veces no sabemos cómo ejercitarlo. Y en esta situación de la oración también debe ser un ejercicio hasta que lo aprendamos, hasta que la convicción esté en nosotros, hasta que nuestra fe sea aumentada, pero debemos de practicar esto tal como que ejercitamos nuestro espíritu. Entonces, debemos de empezar por cosas muy básicas, pensaría yo, ¿verdad? Pero es impresionante, ¿verdad? Como las tres cosas que están acá, ¿verdad? Primero es que Dios puede, ¿verdad? Porque eso es algo que todos debemos de no solo comprender, sino que de disfrutar, ¿verdad? A veces estamos tan afligidos, estamos tan ignorantes de lo que Dios puede hacer. Y realmente toda la Biblia está llena de las promesas de Dios. Toda la palabra de Dios nos habla de quién es esta persona, de su poder, ¿verdad? Hablábamos ayer con Ángel de que la muerte no lo pudo detener, o sea, él en su calidad de Dios, él nunca, él no murió, ¿verdad? Él era Dios, no pasó por la muerte. Sin embargo, cuando él descendió al Hades, ahí estaba esa persona y había una vida dentro de él, entonces esta vida no pudo ser contenida por la muerte, ¿verdad? Y tuvo que expresarse. Entonces debemos de conocer quién es esta persona, ¿verdad? Debemos de conocer quién es nuestro Dios, ¿verdad? Porque a veces tenemos temores, tenemos ansiedades, tenemos muchas dudas, ¿verdad? Porque no conocemos a nuestro Dios. Entonces, Dios puede, ¿verdad? Dios puede, ¿verdad? Y la segunda cuestión que nos mostraron esta noche es si Dios quiere. Y esto me gustaba mucho porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Y creo que el punto no, bueno, en lo que yo comprendí ahorita, para mí el punto no es eh, entender si Dios quiere, sino que ir y aprender a conocer la voluntad de Dios. Eso me impresionó, porque nosotros muchas veces no conocemos la voluntad de Dios. Hermano Alan compartía ayer y decía, es que de verdad Dios quiere que nosotros le absorbamos, ¿verdad? Y eso me impresionó muchísimo, ¿verdad? Pareciera ser una palabra que hemos oído y tan sencilla, pero de verdad, ¿cuál es el anhelo de Dios? Que nosotros le absorbamos, ¿verdad? Más que hacernos milagros, más que concedernos esto, el otro, en realidad Él quiere que conozcamos su voluntad. En realidad Él quiere que nosotros cooperemos con esa voluntad, pero que conozcamos lo que hay en el corazón de Dios. Entonces, esto puede ser un buen pretexto para entrar en Él, ¿verdad? O sea, el hecho de que, bueno, preguntémosle a Dios, va, si quiere esto, si Él va a hacer esto, si va a hacer lo otro. Esto puede ser un buen pretexto para que nosotros entremos y conozcamos cuál es la voluntad de Dios y nos unamos a esa voluntad. Entonces, eso me impresionaba mucho porque realmente nosotros sabemos hoy en, si alguien nos preguntara hoy en día, ¿usted sabe lo que Dios quiere? O usted puede definirme en una oración lo que Dios anhela o lo que Dios quiere o lo que Él desea. ¿O sabe qué está haciendo Dios en la tierra hoy? ¿Sabe usted por qué la pandemia? ¿Sabe por qué están sucediendo las cosas? ¿Sabe cuál es el propósito de Dios? Y eso me impresionó porque tiene que ver con la voluntad de Dios. Entonces, mientras más vayamos a la voluntad de Dios, inclusive nos vamos a olvidar de lo que nosotros queremos y realmente vamos a empezar a orar por lo que Él quiere, ¿verdad? Al final de todo esto va a ser algo como que
nos vamos a enamorar tanto de Dios, del deseo de su corazón, que al final ya ni le vamos a resultar pidiendo lo que nosotros queríamos, siento yo, ¿verdad? Y simplemente Él nos lo va a dar, porque la Biblia dice, ¿verdad? Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás Él lo va a añadir, porque Él conoce lo que anhelamos, ¿verdad? Entonces, esto me impresionó mucho porque es un buen pretexto para conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero si Él quiere, saber si Él quiere hacer esto, si Él quiere sanar a una persona, saber si Él quiere darnos este terreno, si Él quiere darnos esta casa, si Él quiere que vayamos a tal lugar, si Él quiere que pues estudiemos tal cosa, o sea, es un maravilloso misterio para tener una buena comunión con el Señor, ¿verdad? Y eso también lo relacionaba yo con la vida de matrimonio que que estábamos viendo la semana pasada, de digamos, esa intimidad que debe haber entre nosotros y Dios, ¿verdad? Decía alguien por ahí que nosotros como esposos debemos de estudiar a nuestra esposa, ¿verdad? Saber qué es lo que les gusta y qué es lo que quiere. Y definitivamente nosotros debemos de estudiar a Dios, debemos de entrar en tal relación para saber qué le gusta a Él, qué es lo que Él anhela, qué es lo que a Él le parece bien y le agrada, ¿verdad? Creo que es algo de comunión, ¿verdad? Y el tercer asunto, ¿verdad? Es creer que Él ya lo hizo. Y ese es un asunto muy complicado para mí, ¿verdad? Yo les abro mi corazón, pues para mí es difícil, o sea, decir, Señor, tú ya lo hiciste, ¿va? Inclusive en la primera etapa oramos, pero en esta segunda etapa nosotros le damos gracias al Señor. No tenemos tal práctica de alabar al Señor, ¿verdad? A veces somos hermanos que pedimos mucho, ¿verdad? Pedimos y pedimos, pero en la parte de la alabanza nosotros nos quedamos muy cortos, ¿verdad? Y eso es porque nos falta fe. Dice el hermano que entrar en el punto de alabar quiere decir que nosotros hemos obtenido la fe que necesitamos, ¿verdad? Cuando ya entramos al punto de alabar, eso quiere decir que nuestra fe ya creció, ¿verdad? Y que nosotros ya confiamos en que Él lo hizo, ¿verdad? Y no es que, sí, yo creo que Él lo va a hacer, ¿verdad? Sino que es el hermano, no debíamos de orar, gracias Señor por lo que hiciste el día que yo te pedí eso, o sea, hace un mes te pedí eso y tú lo hiciste, ¿verdad? Entonces, eso es algo que requiere mucha fe, mucho ejercicio en la práctica de esta fe, pero me impresionaba porque definitivamente la fe no solamente es subjetiva, sino que es objetiva y no tiene nada que ver con la psicología de que, bueno, yo me voy a mentalizar de que sí, que lo va a hacer. No, eso psicológico es simplemente el alma o la mente. Esto tiene que ver con nuestro espíritu, con la fe y con Dios. Entonces, hermanos, alabado sea el Señor, porque hoy debemos de reaprender la manera de orar. Yo creo que inclusive por la cultura que nosotros tenemos y lo que hemos vivido, ¿verdad? Todavía tenemos ciertas ideas de cómo se ora, de cuál es la manera de orar. Bueno, aún digamos por la cultura que nosotros tenemos, todavía carecemos de la idea de que nosotros debemos ser hermanos de oración, ¿verdad? Que constantemente oren por los asuntos del Señor. Entonces, debemos de reaprender, ¿verdad? Cómo es que se debe de orar. Y en esta situación debemos de confiar en el Señor y decir, Señor, gracias que tú ya lo hiciste. Te alabo porque tú ya lo hiciste, lo que tú nos prometiste y tú ya lo hiciste. No tenemos ninguna duda de eso, ¿verdad? Entonces, esa es la manera como nosotros debemos de entrar en esta parte de la oración. Alabado sea el Señor, hermanos, porque definitivamente hoy tenemos que venir como aquellos que no saben nada, ¿verdad? Aún después de estar más de 20 años en el recuerdo del Señor, nosotros debemos de considerar cada lección como algo que no sabíamos, ¿verdad? Y que hoy los hermanos a través del ministerio nos abren los ojos, ¿verdad? Para ver realmente, ¿verdad? Lo que el Señor anhela, ¿verdad? Entonces, debemos de seguir orando, ¿verdad? Esta palabra no es para decir, no, yo ya no voy a orar porque yo no sé orar. No, esta palabra es para que nosotros oremos más, para que aprendamos a orar, para que entremos en el ministerio de la oración. Dice un himno, hermanos, hablen más, hermanas, griten más. O sea, necesitamos ejercitar nuestro espíritu en cuanto a esto y no debemos de darnos por vencidos, sino que debemos de vencer. Una palabra que decía el hermano muy específica es que los vencedores no son personas que hacen algo como fuera de sí, que son grandes héroes. Los vencedores son los hermanos que hacen cosas normales y lo normal es orar, ¿verdad? Entonces simplemente debemos de ser hermanos normales, ¿verdad? Y esa normalidad es la que se está viendo que es una vida vencedora, ¿verdad? Entonces
Alabado sea el Señor, ¿verdad? Por el ministerio, por la palabra. Y oro al Señor que nos ayude a comprender esto, ¿verdad? Oro al Señor que nos lleve a entrar en esta nueva etapa. Yo hoy considero que es una nueva etapa, ¿verdad? De aprender, de aprender, ¿verdad? Entonces, alabado sea el Señor, hermanos. Amén. Bien, hermano. A ver, los demás que nos puedan compartir algo corto o largo, está bien, pero que nos puedan compartir algo, liberen eso que está dentro, anímense a compartir, como decía el hermano en el himno, ¿verdad? Hermanos, hagan esto, hermanas, hagan aquello. Dejemos fluir al Señor porque nos quiere hablar por medio de cada uno de ustedes. Amén. Es maravilloso poder ver que necesitamos seguir aprendiendo a orar. A veces eh, caemos en el concepto de creer que es solamente, el orar es solamente hablar y pedirle cosas al Señor. Y digamos, no, es una parte de, pero eso tal vez debe ser en un principio, ¿verdad? En un principio que esta oración solo sea una comunión con el Señor, que nos acerque, que vayamos conociendo al Señor, platicando con Él como de un padre a un hijo, ¿verdad? Pero necesitamos avanzar. Es muy importante la palabra crecimiento, ¿verdad? Necesitamos tener un crecimiento. Y esto no solamente es en cuanto a hábitos de las reuniones o que yo tengo que saber cosas, sino que también es con respecto a nuestra vida práctica. Y nuestra vida práctica debe ser la oración. Nosotros debemos ser personas de oración y la manera en que nosotros aprendemos a orar es como el crecer en este sentido. Si nosotros no avanzamos, incluso en este aspecto de la oración, el Señor nunca va a poder revelarse completamente a nosotros, porque la oración es la manera en que Él transmite su propósito a nosotros. Entonces necesitamos darnos cuenta que debemos aprender a orar. Y estas lecciones son muy maravillosas porque vamos conociendo nuevos aspectos de la oración, pero no solamente de lo que hay que decir o de lo que hay que pedir, digamos así, sino que de cómo hacerlo, de cómo venir a esta oración. Y me impresionaba mucho el aspecto de la fe, el creer que el Señor o el saber que el Señor ya ha hecho todas las cosas. Muchas veces oramos con miedo y me pasa mucho el a veces pedirle cosas al Señor pero creyendo que Él no lo va a hacer. Es como un, bueno, Señor, si pudieras, estaría bueno, ¿va? Pero yo creo que no puedes. Pero la realidad es que el Señor lo puede hacer todo. Pero aún más me impresionaba el aspecto de saber que debemos orar lo que el Señor quiere. En eso nos falta mucho porque somos personas que queremos muchas cosas, que tenemos muchos anhelos y muchas ambiciones, pero el Señor también tiene un anhelo y el anhelo del Señor es mejor que el nuestro y de eso debemos darnos cuenta. Y si nosotros somos aquellos que aprendemos a orar, que conocemos la oración del Señor, podemos ser aquellos que cumplen su propósito en esta oración. Entonces, esto no debe desanimarnos y decir, bueno, es que yo no sé orar, mejor ya no oro, ¿verdad? Sino llevarnos a entrar más en oración, a entrar más en comunión con el Señor para poder aprender esta oración, para poder aprender lo que el Señor quiere que pidamos. Amén. Amén. Amén, hermano, por la palabra. Realmente es algo tan hermoso, algo tan lindo, ¿verdad? De tener el saber, pues, que uno tiene un padre a quien lo dirige a uno y cómo, bueno, que Él está para todo, porque para todo lo que lo necesitamos, pues, cuando nos vemos ya en angustia, ¿verdad? Le aclamamos.
le estamos aclamando, pero muchas veces al ver la desesperación tal vez de que no se logra lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor, volvemos a insistirle, ¿verdad? Pero ese es el problema de nosotros, porque estamos insistiéndole, diciéndole lo mismo y ya Dios ya lo sabe. Yo creo que hasta desde el momento de que uno tal vez nace, digo yo, él ya sabe ya lo que uno tiene o algo de de lo que uno padece o de lo que uno va a llegar a tener. En fin, Dios ya le sabe todo, toda la vida de uno realmente, ¿va? Pero la desesperación de uno es que cuando está en los peores momentos y mira que no se hacen las cosas luego, uno le está insistiendo al Dios Padre. Pero ¿quién tenemos más que acudirle más que solo a Él, verdad? Él es el único que nos presta el oído, nos baja el oído para pedirle ambas cosas, ¿verdad? Pero nosotros aún así mal agradecidos, pues ya cuando miramos que ya todo está bien plenamente, pues nos olvidamos muchas veces, ¿verdad? Ya decimos, ya estoy bien, ya no necesito, pero ya cuando tengo otra angustia, vuelvo a hacer lo mismo nuevamente. Y es el error más grande de uno. Pero realmente yo pienso, bueno, no sé, ¿verdad? Yo me he visto en angustias. Tal vez no tengo el don de oración que muchos hermanos tienen la palabra, ¿verdad? Pero si yo se lo he pedido con devoción y todo, Dios me lo ha concedido, gracias a Dios. En cierta manera, bueno, digo esto pues porque como ustedes sabían, hermano, mi mamá pues estuvo hospitalizada, se medio recuperó, salió del hospital, tardó una semana estando bien y ahorita pues ella volvió a caer otra vez. Ya tuvo dos desmayos nuevamente, dice que le están haciendo estudios, pero según nosotros pues sabemos de que para que ella pues quede bien, ya eso ya solo es la voluntad de Dios realmente, algo como estamos hablando ya, Dios ya hizo su obra, ¿verdad? Pero siempre nos espera, no nos espera lo mejor, sino que sea la voluntad de Dios más que todo. Como yo le digo a mi Dios, Señor, si es tu voluntad, tú lo vas a hacer. Si no, pues es la voluntad de Él como quiera, ¿verdad? Uno queda herido, pues claro, ¿verdad? Uno quisiera todo lo mejor, pero no se puede, ¿verdad? Entonces realmente, pues, solo nos queda pues agradecerle, darle gracias a Dios y saber de que uno en los momentos de angustia, pues, es cuando uno clama y Dios se lo concede. Dios se lo concede, porque cuánto Dios no me ha concedido a mí. Y sin embargo, pues como les digo, no tengo don de palabra de oración ni nada, simplemente me agacho mi cabeza o miro hacia el cielo y le digo al Señor, Señor, tú eres mi Padre, tú sabes lo mejor para mí, hágase tu voluntad, no la mía. Pero entonces, siempre agradeciéndole a Dios, quiera o no, pues siempre tienen que pasar las cosas, es porque así tienen que suceder en la vida, ¿verdad? Pero siempre le doy gracias a Dios por todo, hermano, y también por las oraciones de ustedes. Amén. Amén, hermano. Gracias por compartir. Tengo unos poquitos minutos para que alguien más nos comparta algo. Muy bien. Esta lección es maravillosa. Ya nos compartieron ahí algo de esto, Marvin, Ángel y el hermano Mario. Y este día o esta semana que tocamos este mensaje, nos habla acerca de este segundo factor o elemento que Dios quiere. Esta es la voluntad de Dios. Entonces me gusta estas citas que menciona en Marcos, donde el Señor, en Marcos 1:41, que dice: Jesús, movido a compasión, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Entonces, ahí están estas tres preguntas aquí, que son las que debemos hacer para que nuestra oración tenga esa respuesta. Son tres cositas que hay que estar bien claras, ¿verdad? Una es que Dios puede.
toda la confianza debemos tener que el Señor puede hacer las cosas. Como decía Ángel, ¿verdad? Nosotros venimos delante del Señor, pues si quieres, si puedes, ¿verdad? Yo sé que no quieres, pero entonces te lo pido. De entradita sí pedimos nosotros, ¿verdad? Pero primero Dios puede. La segunda es que Dios quiere. Aprendimos en algunos días anteriores qué cosas pedimos, ¿verdad? Cosas que tengan que ver con nuestra realidad, ¿verdad? Nuestra realidad económica, nuestra realidad de salud y demás cosas, pero Dios puede sanarnos, ¿verdad? Y Dios quiere sanarnos. Y la otra es cómo ejercitar la fe. Y este es un asunto que, pues, pueda que sea un desafío para nosotros, ¿verdad? Es algo no es tan sencillo, parece no tan sencillo, pero es algo en lo que podemos trabajar y debemos ejercitarnos, ¿verdad? Y el hermano divide la oración en dos partes, ¿verdad? En la primera parte donde nosotros le pedimos, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea la petición que estemos trayendo delante del Señor, no necesariamente en la reunión de oración, pero también ahí. Cuando estamos pidiendo por alguna petición, ya hemos pedido por varios meses, y oramos, Señor, te pedimos por ejemplo, por un mejor trabajo para Marvin. Y gracias, Señor, porque tú has concedido este trabajo. Lo recibimos y te alabamos. Entonces, esa es la segunda parte del ejercicio en la oración, que es alabar al Señor y agradecer y creer por lo que Él ha hecho. En nuestro corazón puede ser que todavía hay alguna duda y nos falte todavía conocer un poco de esto. Sin embargo, es importante que nosotros ejercitemos nuestra fe, ¿verdad? La fe viene por el oír y eso implica que leamos, que oremos, que leamos la palabra, que leamos el ministerio, pero también que ejercitemos nuestra fe, ¿verdad? Cuando invocamos al Señor, cuando estamos en medio de una situación, a veces, las primeras veces que invocamos el nombre del Señor, no sentimos nada, si estamos en angustia, en temor, en enojo, pero después de la quinta vez, después de la séptima vez, después de la 12ª vez, empieza algo a suceder, ¿verdad? Esa palabra conecta su mente con su espíritu y Dios fluye. Así que tengamos esto en mente como una lección muy práctica. Le estamos pidiendo al Señor, sigámosle pidiendo al Señor, ¿verdad? No es que no quiera el que le pidamos, pero en un momento cambiemos y empecemos a alabarle y agradecerle por lo que ya ha hecho, relacionado con nuestras cargas. Señor, gracias por mi salud, por ejemplo. Señor, te pido por mi cuerpo, que estoy enfermo de esto, pero luego empezamos, Señor, gracias porque me sanaste. Recibo esta sanidad, te alabo y te bendigo porque eres un Dios sanador. Esto va a ser algo maravilloso en nuestra oración y termino con esto que dice aquí en lo que leímos. En la primera etapa se ora hasta recibir una palabra específica, ¿verdad? Cuando estamos orando y sentimos que el Señor, pues debemos pasar a la siguiente etapa. Y en la segunda se alaba al Señor continuamente hasta que esta palabra haya sido cumplida. Este es el secreto de la oración. Dice acá, y al final debe ser la experiencia de un cristiano la de recibir en el espíritu lo que pide. En otras palabras, a decir, y primero empezamos a declarar y luego poco a poco va a empezar a llegar esa seguridad y esa certeza a usted. Marcos 11:24. Todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. Entonces, todas las cosas que estemos pidiendo, que tenemos que creer que ya las hemos recibido. Esa sanidad, esos trabajos, esas conversiones, ese recobro de estos hermanos y hermanas y el recobro en nosotros mismos. Y nosotros vamos a descubrir que la oración es una herramienta poderosa en nuestras manos. Miren este secreto que se nos está dando en esta tarde noche. Así que muy buenas noches, mis hermanos, Marvin, Ángel y familia, si están ahí. Hermano Mario, gracias por compartir también. Carolina, hermana Elena, que nos acompañó en la lectura también. Hermana Paula, muy buenas noches a todos. Feliz noches, hermano. Hermano, buenas noches. Feliz noche. Mañana Bendiciones para todos.
Amén. Mañana oración para practicar esto. Así que ensayemos en casa. Buenas noches. Mañana a las 6. Que el Señor los guarde.